Hermanos, muy buenos días. Le damos gracias a nuestro Señor Dios Todopoderoso, porque una vez más, aquí con mucha alegría, con mucho entusiasmo, con mucha bendición, para alabar y glorificar el Santo. Que a eso hemos venido. Usted ahí donde está en su casa, yo he venido en este momento a traerle pan de vida, a traerle ese pan fresco. El Señor quiere que usted hoy, esta mañana, se sacie, se llene. Y usted ahí también, cuando le digo hemos venido, es porque usted ahí está en su casa, pero usted en este momento, también está ya presente en la presencia de Dios. Y la presencia de Dios, mis hermanos, uno es el que decide si uno entra o uno se queda fuera. Entonces yo espero que esta mañana usted entre a la presencia de Dios. Usted en este momento, usted decida estar con Él. Usted se haga presente en la casa del Señor. Amén. Así que le damos gracias a nuestro Señor porque recuérdese que su casa es la casa de Dios. Así declara usted que ese es el lugar donde Él se hace presente, donde Él llega a platicar con usted. En este momento Él va a tener una plática muy especial con usted. Él le va a hablar, Él le va a decir qué es lo que Él verdaderamente anhela, que nosotros demos el mejor fruto, dice, y el mejor fruto de esta tierra. Y usted es una persona que el Señor escogió como semilla. Sabía que usted es una semilla y la semilla, recuérdense que las semillas hay que cuidarlas, hay que regarlas cuando la semilla germina, entonces mis hermanos empieza a crecer esa planta o ese árbol tan especial, ¿verdad? Que el Señor, mis hermanos, se goza, porque bajo esa sombra de ese árbol nosotros vamos a darles a muchos, mis hermanos, un lugar donde ellos puedan estar, ¿verdad? Porque usted es ese árbol frondoso de los cual también habla la palabra, donde dice que tenemos que ser como árboles a la orilla de los ríos. ¿Y por qué dice a la orilla de los ríos? Porque recuérdese que nosotros estamos, mis hermanos, conforme a la palabra de Dios. En la palabra de Dios son ríos de agua de vida. Entonces, cuando usted está cerca de la palabra de Dios, usted va a ser una persona que va a dar el mejor fruto, que va a estar, mis hermanos, todo el tiempo verde, todo el tiempo fructificando, todo el tiempo. Dice que hasta las hojas que caigan de ese árbol, dice que servirán para medicina. O sea que nada se va a desperdiciar. Todo lo que usted haga, todo lo que usted emprenda, todo lo que usted, ¿verdad?, anhela en su vida, usted lo va a lograr. Pero ¿cómo va a ser? Con la bendición de Dios, ¿verdad? Con la bendición de Dios, no con lo que yo creo, que yo pienso que puedo hacer, sino que con la bendición de Dios. Y la bendición de Dios va a estar con nosotros cuando nosotros tengamos instrucción en nuestra vida, porque esa es la bendición. La gente bendecida es la que tiene instrucción. La gente bendecida es la que lleva esa dirección. No se extravía, no va de un lugar para el otro, ni sus pensamientos hoy son de una manera y otros días de otra manera. Mis hermanos, cuando nosotros obedecemos a Dios, nos mantenemos firmes. Y eso es lo que el Señor nos está demandando hoy día, esa firmeza. Tenemos que estar firmes en estos momentos, en estos tiempos, de todo, ¿verdad? Lo que está aconteciendo, de todo lo que usted ve, de todo lo que usted escucha. Mis hermanos, lastimosamente el hombre cree que el poder lo tiene él, que el poder, mis hermanos, que ellos son los que pueden manejar a su antojo, mis hermanos, la vida de los seres humanos, porque sabía usted que cuando un hombre se propone y dice que él es el que tiene el poder, mis hermanos, hace que muchas personas caminen en pos de ellos, pero no en pos de Dios, porque a veces hacen cosas que Dios no ha mandado a hacer. Y recuérdese que el poder, la grandeza es de Dios, y nosotros mismos a veces empoderamos a esas personas, mis hermanos, que a veces están en contra de la palabra y de los mandatos y leyes de parte de nuestro Señor. Así que vamos a escuchar este glorioso tema. Es un tema, mis hermanos, muy precioso, un tema donde vamos a aprender ahí sí que un montón, ¿verdad? Vamos a aprender bastante a través de este tema y vamos a conocer más el corazón de Dios.
Así que oremos para poner en las manos de Dios este tema. Ponga en las manos de Dios su vida, la vida de sus hijos, la vida de su familia y de todos aquellos que usted le envía la palabra. Y recuérdese que la palabra dice que no regresa vacía, y hemos declarado y seguimos creyendo y seguimos confiando que la palabra está llegando y que la palabra está haciendo lo que tiene que hacer, porque nosotros lo creemos, y como dijo el Señor en su palabra, que nosotros dice que todo lo que creamos, todo va a ser posible. Entonces, mis hermanos, eso es lo que más anhelamos, que hoy en día mucho pueblo de Dios, oiga bien, porque el Señor le está hablando a su pueblo, se despierte y que dejen de estar perdiendo el tiempo ya, mis hermanos, en las vanidades de este mundo, sino que verdaderamente se acerquen a Dios, porque dice la palabra de Dios, acercaos a mí, dice, y también, mis hermanos, si nosotros nos acercamos a Dios, Él se va a acercar a nosotros. Si nosotros nos volvemos a Él, Él se vuelve también a nosotros. Entonces, todo es de esa manera. Yo lo busco, yo lo encuentro. Yo toco la puerta, Él me la abre. Amén. Entonces Él está tocando hoy las puertas de su corazón y le está diciendo, ábreme tu corazón y recibe, ¿verdad? En tu espíritu la palabra y ponla por obra. Amén. Así que en este momento vamos a entrar a una cita bíblica y vamos a leer en Primera de Corintios 10:13. Primera de Corintios 10:13. El tema que traigo el día de hoy lleva por nombre la tentación. Tenemos que cuidarnos de esas tentaciones, mis hermanos, porque muchos están siendo tentados y la verdad que no se han dado cuenta. ¿Verdad? Que la tentación está llegando a sus vidas. Mire, ahorita, ¿verdad? Voy a hacer un énfasis antes de leer la palabra para que comprendamos mejor de qué es lo que el Señor nos está hablando. Ahorita, mis hermanos, mucha gente está molesta, está enojada. Mis hermanos, el enemigo, mire cómo trabaja de bien, podríamos decir, ¿verdad? En las personas débiles, porque tanta gente, mis hermanos, que ahorita, cómo quisieran que esto de la pandemia, ¿verdad? Se fuera en un instante. Mire, habían tantas gente que decía, ¿verdad? Que ya para este tiempo la pandemia se tenía que ir disminuyendo, se tenía que haber ido ya. O sea, si se da cuenta, el hombre cree que el poder lo tienen ellos, el poder es de Dios, y si usted está firme, creyendo y confiando en Dios, usted va a saber que esto se va a ir si Dios quiere, y si no se quiere, y si Dios no quiere, esto mismo va a servir al mismo pueblo cristiano, mis hermanos, a ajustarse más el cinturón delante de Dios. Que mis hermanos, aquí en nuestro país, aquí en Guatemala, ahorita a través de estas fiestas de fin de año, mis hermanos, las estadísticas nos están hablando de que se incrementaron los casos. Dice que ni en todo el tiempo ni cuando inició, ni después de que dijeron que una nueva ola venía de esta epidemia, no se vio tanto incremento de casos como los que hay en este momento. Y esos son los que nada más están reportados. Imagínense usted los que no están reportados. ¿Cuánta gente, mis hermanos, quizá en este momento contagiando a otros, porque nadie sabe muchas veces, a veces quién tiene la enfermedad? Entonces, tristemente, ¿por qué? Porque el Señor nos ha mandado, mis hermanos, a que nosotros estemos en un reposo, ¿verdad? A que nosotros, mis hermanos, reposemos en Él, creamos en Él, confiemos en Él, como le decía, ajustándonos más los cinturones, ¿verdad? Poniéndonos ahí sí que la coraza sobre nuestras vidas, poniéndonos el cinturón de la verdad, que dice que es la palabra de Dios, metiéndonos más en la palabra, cambiando cada día más, mis hermanos, nuestras actitudes. Pero ¿qué pasó, mis hermanos? Mucha gente se sentía ya como acorralada, se sentía ya, mis hermanos, así como asfixiada, con una molestia, hasta con ira, porque no pueden salir, no pueden hacer lo que quieren. Mis hermanos, quizá muchas iglesias, quizá ahora pensando querer hacer esto, querer hacer el otro, cuando el tiempo estuvo, no lo hicieron, no aprovecharon el tiempo, y ahora quisieran como acelerar los tiempos para poder, ¿verdad? Instruir a la gente. Mis hermanos, cuando el Señor ya ha venido dando tanto tiempo que tuvimos, cuánto tiempo perdimos, mis hermanos, haciendo otras cosas y no buscando el rostro de Dios. Por eso hoy en día muchos de nosotros,
¿verdad? Tenemos que entender que el Señor, mis hermanos, ha estado a la puerta y no hemos abierto esa puerta, no que siempre se la hemos cerrado y el Señor ha tenido, ¿verdad?, que dar la vuelta e irse y no entrar a nuestras vidas. Por eso mucho pueblo se va a perder por falta de conocimiento a la palabra, porque muchos no están entendiendo los tiempos. Hay gente que se deja llevar solo por lo que ofrecimientos, mis hermanos, humanos, y no creen y no confían en el poder de Dios. Y recuérdense que la fe, mis hermanos, es la certeza de lo que no se ve, y también la fe dice que cuando nosotros oímos palabra de Dios, nuestra fe va creciendo. Pero hay gente que la fe que tiene es una fe en ellos mismos, en los demás, y dicen yo tengo fe, ¿verdad? Es como cuando alguien dice yo le tengo fe a esta medicina, no dicen le tengo fe a Dios, no que a la medicina. Después mencionan a Dios y a Dios dicen. No, mis hermanos, el que tiene confianza en Dios, confía en Dios y confía en sus grandezas y en sus promesas, y lo que Él ha dicho se va a llevar a cabo, ¿verdad? Entonces, muchas cosas, como le digo, muchos no están entendiendo este tiempo. Ahorita, mis hermanos, espero en Dios que usted no se involucre en eso ni caiga en ese juego. Si usted no está falto de conocimiento de la palabra, o usted está falto de discernimiento o de revelación, porque el Señor ha dado revelación, el Señor ha dado entendimiento y discernimiento. Mis hermanos, si usted todos esos atributos de parte de Dios o dones de parte de Dios no los tiene, no caiga en las redes del enemigo, que lo que quiere es que estemos señalando y condenando. Muchos están señalando y condenando, mis hermanos, a la gente que el Señor usó para hablar. Muchos no saben, mis hermanos, de que el Señor dio lugar, mis hermanos, da lugar a todos los acontecimientos para probar el corazón, mis hermanos, sobre todo del pueblo cristiano. Y muchos, mis hermanos, ahorita piensan que todos los acontecimientos, yo creo que usted más que nadie lo sabe, que todo esto que pasó y que dijeron que iban a pasar ciertas cosas y no pasaron. ¿Sabe por qué no se llevó a cabo lo que, mis hermanos, el Señor ya había prometido? Es porque mucho pueblo cristiano no oró, y mucho pueblo cristiano, mis hermanos, también no miran, mis hermanos, lo que a través de un mandatario, mis hermanos, a veces todo lo que puede venir. Y cuando, mis hermanos, estos mandatarios dejan que todo el pecado, mis hermanos, se convierta, mis hermanos, ya hasta algo legal en un lugar, nosotros somos parte de eso, aunque nosotros no lo hagamos. Entonces, mucho cuidado y pidámosle perdón a Dios, que usted a veces solo habla y dice las cosas sin tener el entendimiento ni el discernimiento. Hermanos, el Señor, como le digo, hace lo que Él quiere y lo hace a su manera. Y mis hermanos, y Él, le voy a decir algo, está probando corazones. A ver hasta dónde nosotros nos mantenemos firmes, pero mis hermanos, siendo nosotros delante de Él, que nosotros tenemos que mantener sus leyes, sus estatutos y sus mandatos. Él dijo, esto no tiene que suceder, esto no tiene que pasar, y esas son las alianzas que nosotros a veces hacemos con el enemigo cuando nosotros nos hacemos parte de todo aquello. ¿Por qué? Por no creer ni confiar en Dios, ni tampoco, mis hermanos, tener el conocimiento pleno de lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, todo va a pasar menos mi palabra. Va a haber, mis hermanos, cumplimiento de la palabra. Entonces, ahorita, mis hermanos, hay algunos países que se tienen que, o se agarran de la mano de Dios, o mis hermanos, van a venir las situaciones que ya estaban anunciadas, mis hermanos, a través de estos personajes que a veces, mis hermanos, en vez de venir a ayudar, vienen a hacerle daño a un país. Entonces, tristemente, ¿verdad? Pero como recuerda que nosotros, nuestro trabajo, ¿verdad? Nosotros si somos gente de oración, somos pueblo de Dios, tenemos que ser gente de oración, tenemos que ser gente intercesora, nosotros tenemos que orar para que el Espíritu de Dios se derrame en cada país y en cada nación, mis hermanos, porque si no es el Espíritu Santo, mis hermanos, la gente se va a desenfrenar más de lo que están desenfrenados, y si el Espíritu Santo no desciende, mis hermanos,
no hay dirección. Por eso nuestro Señor, ¿te recuerda cuando les dijo a los discípulos? Porque Él estaba en calidad de humano cuando Él estaba con ellos, y Él les dijo, es porque yo me vaya, porque recuérdese que una persona, mis hermanos, no puede estar en todos lados. En cambio, el Espíritu Santo de Dios es omnisciente, omnipotente, y Él puede, mis hermanos, llegar a donde nosotros clamemos, que pidamos, porque tenemos que estar orando por las naciones, tenemos que estar orando por los países, mis hermanos. ¿Sabe por qué? Para que nosotros seamos guardados de todas las situaciones que se avecinan, de todas las situaciones que vienen. Estamos empezando un nuevo tiempo. Yo lo he venido recalcando, lo he venido diciendo en varias prédicas desde este principio de año, que es un tiempo para reparar caminos torcidos. Si vamos por el camino torcido, que caminemos por el camino derecho. Y también, mis hermanos, que limpiemos ese camino. ¿Cómo lo voy a limpiar yo ese camino? Cambiando de conducta, cambiando de parecer, ya no siendo el mismo, no dando mal ejemplo a mis hijos. Porque mire, yo puedo ser bueno para estarles declarando bendiciones a mis hijos y que sí, mis hijos, y que ustedes lo van a recibir y lo van a lograr porque yo lo digo. Mis hermanos, el que habla tiene que ser una vasija nueva, una vasija limpia. Por eso dice el Señor, yo no puedo poner paño nuevo en vestidos viejos. Y hay gente, mis hermanos, que sigue haciendo lo mismo, pero piensan que porque declaran, que porque profetizan, que porque dicen, el Señor va a obrar. Y eso no es así. El Señor dice, mis hermanos, que Él escudriña el corazón. Y Él no se deja llevar, mis hermanos, por lo que se mira por fuera, sino que lo que Él mira por dentro. En nosotros tienen que haber cambios, mis hermanos. Eso es lo que más está demandando ahorita el Señor, cambios en nuestras vidas. Y por eso le decía, mucha gente está siendo tentada, mis hermanos, ahorita a que hace cosas que no tiene que hacer, habla lo que no tiene que hablar. Mis hermanos, tiene una conducta que no tiene que tener. Y mire cuánto se ha hablado que ese cambio de conducta. ¿Quién cree usted que se hace daño? Se hace daño a uno mismo y mis hermanos, y también le hacemos daño a nuestra generación. Entonces, a través de la palabra se va a ir comprendiendo más. Dice aquí la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en 1 Corintios 10 al 13. Vamos a leer entonces, dice, ni murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Vamos a detenernos aquí un momentito, porque usted tiene que entender quién es el ángel destructor. ¿Sabía usted que el Señor, cuando el pueblo de Israel les dijo, cuando ellos iban, mis hermanos, a recorrer el tiempo que el Señor les había dado para recorrer, en ese tiempo el Señor quería que toda esa gente fuera restaurada, porque todos ellos tenían una mente, mis hermanos, de esclavitud. Ellos, mis hermanos, no habían como despertado espiritualmente. Ellos estaban acostumbrados, mis hermanos, a estar siempre en la pobreza y, mis hermanos, bajo el látigo, así como está mucha gente hoy en día. Mis hermanos, está donde está y está como está porque quiere, y hay mucha gente que así se acostumbró. ¿Sabía usted que hay gente que se murió y dijo no, todo el tiempo en su boca lo único que tuvo, como nosotros los pobres? Mis hermanos, Dios no mandó a nadie a que viviera en calamidad. A veces las adversidades vienen, no porque, mis hermanos, el Señor esté castigando a nadie, sino que las adversidades vienen porque el Señor ha dicho en su palabra que nosotros tenemos que cuidar nuestra boca, tenemos que cuidar nuestra lengua. Y nosotros no la cuidamos. Entonces el Señor ahí permite que las mismas potestades que yo mismo desperté, que se despertaran, que tuvieran poder sobre mi vida, que tuvieran un derecho legal, ellas se levantan. El mundo espiritual se levanta. Si usted es una persona espiritualmente, mis hermanos, buscando la santidad, ¿qué cree usted que a usted se le va a acercar? Lo bueno, no lo malo. Entonces, mis hermanos, dice aquí, ¿verdad? Que ellos dice que
sucumbieron, dice en esta versión, o sea que ellos perecieron, mis hermanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos, mis hermanos, aún el Señor hablándoles y diciéndoles, yo los voy a llevar a la tierra que fluye leche y miel. Les estaba diciendo, les iba a llevar al lugar de la bendición, de la salvación, donde ellos iban a conquistar ese lugar. Y nadie, mis hermanos, le podía quitar a ellos lo que Dios había decidido el darles. Amén. Pero ellos tenían que aprender. Es como nosotros ahorita, hoy en día. Como le decía, el que tiene entendimiento, el que tiene discernimiento, está discerniendo qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando. Recuérdense que hubo una señal a través de un mandatario. Dios lo usó a él. Y yo bendigo a ese mandatario. ¿Sabe por qué? Porque mis hermanos, Dios usa a quien quiera usar. Y yo lo bendigo. ¿Por qué? Porque mis hermanos, a través de la boca de él fue que salió el que mis hermanos, nos está diciendo el Señor, prepárense. Prepárense porque cuando digan que habrá paz, es cuando viene el tiempo, mis hermanos, muchos ya de persecución para los cristianos. Y hay aquel que no esté bien puesto, mis hermanos, bien agarrado de las manos de Dios, pero agarrado de las manos de Dios es haciendo yo lo que dice la palabra. Amén. Entonces, mis hermanos, muchos van a perecer. Porque, mis hermanos, Dios no va a mandar su protección a ninguno si nosotros estamos incumpliendo sus leyes. Por eso aquí les dijo, mire, yo quiero que usted se dé cuenta donde le dice, ni murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. El Señor, hay un ángel, Él manda a sus ángeles, hermanos, a la vida de nosotros. Tanto como haya ángeles que vienen para nuestra propia ayuda, porque depende de la necesidad que usted tenga, así, mis hermanos, el Señor manda a sus ángeles, pero también, mis hermanos, hay un ángel destructor que fue creado, oiga bien, y fue creado por Él, porque nadie ha creado nada, sino que es Él. Mis hermanos, ¿para qué? Para destrucción. Por eso dijo Él, háganle caso a mi ángel. Yo no sé si usted lo ha leído, pero la palabra lo dice cuando le habló al pueblo de Israel y le dijo, háganle caso a mi ángel. Porque si ustedes no le obedecen, él puede, ¿qué? Destruir. Como es lo que yo le digo, las potestades. Mis hermanos, los espíritus inmundos, los espíritus, mis hermanos, todo aquello demoníaco, no se puede levantar en contra suya. Ni que nadie a usted le pueda hacer ni hechicería, ni brujerías, ni nada de eso, cuando usted es un hijo del Dios Altísimo, pero cuando es un hombre o una mujer que verdaderamente está buscando la santidad. Pero Dios no puede guardar, mis hermanos, aunque aquella persona diga que es cristiano y que busca de Dios, pero mis hermanos, a veces, ¿a qué Dios es al que nosotros buscamos? Porque usted le voy a decir algo, mucha gente menciona a Dios. Hay tantos dioses, mis hermanos, pero el verdadero, el Dios Altísimo, el gran yo soy, el Todopoderoso, mis hermanos, Él dijo una cosa y Él no se va a retractar. Imagínense si en la palabra dice esto, dice lo otro, y yo haciendo lo que yo quiero. Entonces, mis hermanos, hay otro Dios el que a mí me está manejando. Entonces, mucha gente, como le digo, pues yo lo puedo oír que menciona a Dios, pero yo digo, no sé cuál será su Dios. Porque sabe que muchos de nosotros somos unos idólatras, a veces idolatramos, mis hermanos, más ciertas cosas que nos apegamos a esas cosas. Esos son nuestros dioses, porque es en los que confiamos. Oiga bien, ¿en qué confía usted? ¿En quién está confiando usted? Ese es su Dios, no el Dios Todopoderoso. Porque el que confía en el Dios Todopoderoso, no importa que a veces, aunque tenga que pasar alguna situación, quizá en ese momento, que tal vez no es muy favorable para su vida, pero se mantiene firme, creyendo y confiando en Dios y queriendo nada más quedar bien con Dios, entonces el Señor va a venir, mis hermanos, en ayuda y va a decir, mi hijo está pasando las situaciones, pero no es tentado por el mal. ¿Cuántas mujeres a veces, mis hermanos,
en búsqueda de alguien, mis hermanos, se quedan solas y en busca de alguien que les ayude, porque no se creen capaces, porque no creen que la mano de Dios puede estar sobre ellas, no pueden creer que tienen un padre y están falta de papá, que tienen un esposo quien puede, mis hermanos, suplir todas sus necesidades. No lo creen y por eso, mis hermanos, que viene una tentación y sabe que el diablo conoce sus necesidades y el diablo se va a acercar conforme a lo que usted necesita. Usted va a ser tocado y va a ser, mis hermanos, en ese momento va a ser tentado a hacer el mal. Recuérdense que nuestro Señor Jesucristo dice, mis hermanos, que Él, cuando Él venía del ayuno que Él estuvo 40 días, mis hermanos, ¿quién cree usted que fue el que se le presentó al principio? Fue el enemigo. Y él sabía que él, mis hermanos, cómo venía él, ¿verdad? Recuérdese que él, mis hermanos, estaba en la tierra y él, mis hermanos, dice que él lo que, en ese momento, ¿qué fue lo que él sintió? Él tenía hambre, ¿sí o no? Porque eran 40 días que él no había, mis hermanos, ni comido, ¿verdad? Entonces, ahí se presentó él en la necesidad de él y dijo, ahorita yo voy a llegar a él, pero mis hermanos, ¿qué hizo él? Él recordaba la palabra de su padre, las enseñanzas de su padre, lo que decía la palabra. ¿Cómo se mantuvo él? Firme. ¿Y qué dice que mandó el Señor? Dice que mandó ángeles a que lo fortalecieran y lo ayudaran. Muchos de nosotros no somos fortalecidos, ni recibimos la ayuda de lo alto, del trono santo, esa ayuda, mis hermanos, que media vez el Señor la envíe, va a durar para toda la vida, porque todas las cosas de Él son eternas. No son para un ratito. Entonces, mis hermanos, imagínese usted, él con la palabra, mis hermanos, él pudo, ahí sí que, mis hermanos, echar fuera de su vida al puro enemigo, o podríamos decir a la potestad. En ese momento, mis hermanos, dice que el enemigo se retiró, no pudo. Y lo mismo, mis hermanos, nosotros tendríamos que hacer. Pero ¿qué hace la gente? Como le digo, buscar lo más fácil. Y mis hermanos, porque no hay un creer en Dios. Una persona que cree en Dios no va a caer en ninguna tentación. Entonces, por eso aquí dice, ¿verdad? No, ni murmuren contra Dios, porque murmuramos, ¿verdad? Como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Todo eso les sucedió para servir, dice, de ejemplo, y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. ¿Qué ha llegado ya, dice? ¿El fin de qué? De los tiempos. ¿Por qué dice el fin de los tiempos? Porque, mis hermanos, ha llegado ya, para muchos ya llegó el fin de que el Señor dio tiempo, que lo que Él nos puso en las manos, fructificara. Que lo que el Señor nos mandó a hacer ya tendría que haber dado fruto y no ha dado el fruto todavía. Hay gente que todavía, mis hermanos, no ha visto lo que tiene que ver. Pero ¿por qué pasa esto? Que no hemos caminado todavía conforme a los mandatos de Dios. Todavía caemos en esas tentaciones de murmurar, tentaciones, mis hermanos, porque murmurar es cuando usted está culpando a otros. Cuando usted no perdona a otros, que por fulano, por mengano, por eso están pasando esto, por eso mis hijos son así. Lo siento, mi hermano. Usted puede cambiar el rumbo de sus hijos, cambiando usted. Yo no voy a esperar ni me voy a pegar, mis hermanos, de que si aquella persona un día hizo daño, esa persona dio un mal ejemplo, mis hermanos, yo voy a seguir desgastándome y mis hermanos gastando energía y queriendo que aquella persona pague que por lo que hizo y que aquella persona echándole la culpa y que por eso así son mis hijos y mis hijos por eso no cambian porque lo mismo que él hace, él hizo esto, el otro, mi hermano. Por eso el Señor dice, tienes que nacer del agua y del espíritu, o sea, tiene que haber un nuevo nacimiento. Todo ese viejo hombre tiene que quedar atrás. Nosotros tenemos que, mis hermanos, por eso el Señor, mis hermanos, mire lo que hizo con su hijo, lo llevó a la cruz y mis hermanos ahí, ¿para qué? Para que nosotros tuviésemos acceso a poder llegar delante de Él, mis hermanos, y no pedir perdón y ser perdonados.
Pero mis hermanos, pero también hubo una resurrección. En nosotros tiene que haber una resurrección. ¿Qué entiende usted por resurrección? Es, mis hermanos, como que vuelvo a nacer de nuevo. Mis hermanos, por eso era lo que yo les decía, Dios no puede poner paños o remiendos en vestidos viejos, porque mis hermanos se va a romper el vestido. Ni puede poner, dice, vino nuevo en odres viejos, en todo lo viejo. Siempre, como le digo, culpando a los demás, pensando que los demás, y mis hermanos, y como eso es lo que nos dicen hasta muchos expertos, es cierto lo que ellos dicen, que mis hermanos, que dependiendo como aquel muchacho lo que vio, lo que, de verdad, lo que, como podríamos decir, lo que comió en su casa, así va a ser, es cierto. Pero usted puede cambiar el rumbo de todas esas personas. Es a usted el que Dios le habló, lo designó. Pero ¿qué hacemos? Todo el tiempo murmurando. ¿Qué le estamos diciendo a Dios? Que aquello no se puede llevar a cabo. Mi hermano, ¿cómo no se va a llevar a cabo si el poder de Dios es grande? Y aunque usted mire las cosas, las circunstancias, que aquello quizá no camina, usted tiene que seguir creyendo, usted tiene que seguir confiando. Dios nunca miente, ni se arrepiente. Él no es hijo de hombre para mentir. Nosotros los humanos somos, mis hermanos, nosotros sí somos mentirosos, pero el Señor no. Pero espera el Señor Dios Todopoderoso, Él espera que nosotros ya no seamos esos mentirosazos que somos, porque mentiroso es que el Señor ha dicho una cosa y yo piense otra. Que el Señor a mí me declararon una palabra y yo siga pensando lo contrario. No, si la palabra va a haber cumplimiento cuando yo cambie de esa conducta errónea que yo tengo. Malos pensamientos, malos deseos. Personas hirientes que solo andan hiriendo a los demás, solo hablando en doble sentido para mis hermanos, para quererle decir a la gente cosas que ellos quisieran decírselas, alegrándose del mal ajeno. Mis hermanos no oran por nadie, dejándose llevar por todo lo que, como le digo, los noticieros, lo que dicen los noticieros. Si usted oye noticieros o usted mira redes, que sea para orar, no para meterse en ese mundo de maldad, mis hermanos, porque es un mundo de maldad. Amén. Entonces dice aquí, en el 12, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios, dice, es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. ¿Qué dijo el Señor en su palabra? Dijo, resistid al diablo y Él, ¿qué va a pasar? Va a huir de nosotros. ¿Sabe por qué el enemigo no se va muchas veces de muchos hogares, de muchas vidas? Sigue, mis hermanos, influyendo, como le vuelvo a decir, repitiéndole los patrones de conducta que tenemos. Porque nosotros no hay una persona que ahí resista. No hay una persona que ahí se ponga la brecha, que aunque sea en ese momento a usted lo traten como una persona, mis hermanos, que nunca está de acuerdo en nada, que esa persona siempre piensa diferente, porque mis hermanos, ese es el peor ataque que un cristiano verdadero va a tener. Que muchos, mis hermanos, lo van a desechar, mis hermanos se van a alejar, van a pensar mal de que usted, ¿verdad? Se la lleva de santo y que santo solo Dios. No, el Señor dijo, sed santos como yo soy santo. Ese es quererme yo escudar en una mentira. Recuérdese que así como nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, Él estuvo en la tierra como humano. Y usted no lee en los evangelios que Él alguna vez titubeó, que Él alguna vez, mis hermanos, no cumplió. ¿Cómo era humano? No. Y también tuvo tentaciones. Amén. Entonces leamos otra cita bíblica. Vamos a leer ahora Hebreos 2:18. Hebreos 2:18. Dice en la palabra de Dios en Hebreos 2:18. Vamos a leer
Desde el 14, para que comprendamos mejor. Dice, por tanto ya sé que ellos son de carne y hueso, y él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Por eso era precioso que, por eso era preciso, perdón, que en todos se asemejara, dice, a sus hermanos, para ser el sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo por haber sufrido, dice, él mismo la tentación, pude socorrer a los que son tentados. Entonces, ¿qué hizo él? Él pudo, mis hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, que aquí está hablando, por eso él fue llamado el sumo sacerdote y intercesor de intercesores. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, él pudo detener a la tentación. ¿Con qué? Con la palabra. A mí la palabra me dice esto, a mí la palabra me dice el otro. Miren, mis hermanos, un siervo de Dios a veces, mis hermanos, hay gente que sabe que es lo único que se fija. Ay, vamos a ver si, ¿verdad? Que si lo que hablan es cierto. Hay gente que solo a eso llega a juzgar a una congregación. Mis hermanos, a ver si lo que el siervo en ese momento está diciendo, solo está viendo a ver, mis hermanos, si se cumple. Si uno está leyendo la palabra de Dios, claro que va a haber cumplimiento. Pero sabe que hay personas que lo único que ven es que si aquella persona tiene buen carro, tiene buena casa, tiene esto, tiene el otro. No se fijan si tiene buenos hijos, no se fijan, mis hermanos, si la persona tiene un buen conducir, si la persona todo el tiempo, mis hermanos, está ayudando a los demás, aconsejando a los demás. No, que eso es lo que se fijan. Eso viene por añadidura. Pero yo no me voy a poner a hacer esfuerzos que no tengo que hacer y tal vez, mis hermanos, después todo va a salir a la luz, que quizá metiéndome a deuda solo para que la gente piense que tengo o que no tengo o que esto y que el otro. Pero, mis hermanos, a mí lo que más me interesa es que, mis hermanos, en mi familia haya un buen testimonio. Y le voy a decir algo, a través de pelear esa batalla, a través de, mis hermanos, recorrer este camino, las cosas han venido por añadidura. La bendición ha venido solo así. Pero no crea que yo no he dormido y se me ha quitado hasta el hambre y envidiosa y toda llena de esto y el otro porque quiero obtener esto, quiero obtener el otro. Mis hermanos, ni necesito yo andárselo diciendo a la gente, ni que, mis hermanos, el Señor a uno le da, porque cuando uno, mis hermanos, es una persona que está contenta, que está feliz y que el Señor, mis hermanos, uno sabe que uno tiene a un Padre, que uno tiene, mis hermanos, al Rey de Reyes con uno. Mis hermanos, uno es una persona plena y bendecida. Mis hermanos, ustedes jamás me van a oír a mí en una quejadera, quejándome, mis hermanos, sino que siempre glorificando y exaltando el nombre de mi amado Rey, del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque yo sí he visto cómo buscando el reino de Dios, las cosas han venido por añadidura. Pero ¿qué le pasa a mucha gente? Mis hermanos, sus añadiduras son lo primero para mostrarle a los demás lo que son. No quieren pasar ese momentito de que la gente, tal vez, mis hermanos, haya una crítica. Yo le puedo decir, después de, mis hermanos, de haber tenido un montón, mis hermanos, camioneta del año ahí disponible solo para mí, mis hermanos, llegó un momento que el Señor me tuvo que pasar, mis hermanos, por el fuego, tuve que pasar por las aguas, tuve que andar en bus, hermanos, y usted no sabe todas las cosas las situaciones que yo pasé. Pero mira, llegó un momento cuando el Señor vio que yo no me detenía, que yo, mis hermanos, siempre, ¿verdad? Yo glorificaba el nombre de Dios yo lo único que yo decía siempre cuando yo iba en aquellos buses, que la gente llevaba miedo, yo le decía, yo lo que quiero es que llegue rápido, si va rápido, que se vaya más rápido, porque yo quiero llegar rápido para llegar a cumplir a la casa del Señor, a servirle a mi Señor. Y sabe que mucha gente en ese momento me decían, tú no manejas. Sí manejo, pero no tengo carro. ¿No tenés carro? Me decían. Y yo sentía que era como
espíritu de burla, como quien dice, pero si tanto que le servís a Dios, pero era un lapso de tiempo que el Señor me tenía así. Pero yo glorifico el nombre de Dios y hoy puedo, mis hermanos, ayudar a muchas personas, ¿verdad? Y puedo entender a muchas personas. Puedo ser una persona, mis hermanos, quizá más sensible a la necesidad de los demás. Puedo, mis hermanos, hacer una oración y decirle, Señor, ayuda a estas familias, prospera a estas familias, Señor, porque mis hermanos, una persona insensible nunca piensa en los demás, sino que solo piensa en su propia persona. Y yo he visto y he podido ver la poderosa mano de Dios. El día de ayer yo platicaba con alguien que conoció en los comienzos, los inicios de la iglesia, y yo les decía, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. A las personas que el Señor nos envió, a esas familias, mis hermanos, de gente que vivía en hogares donde mis hermanos en una pobreza extrema, donde mis hermanos no tenían ni luz ni agua. Mis hermanos, aquellas personas que todo el tiempo solo lo único que hacían era ver cómo conseguía cada quien de los miembros de la familia, cada hijo y cada padre, para poder pasar el día, y si comían una vez al día, mis hermanos, era mucho. Pero yo me daba cuenta, mis hermanos, que ellos vivían de un lugar, de un extremo a otro extremo de donde estaba donde está la casa de Dios, y ellos se venían a pie. A ellos no les importaba. Y cuando mis hermanos, uno mira eso, uno empieza a orar, a clamar. Mis hermanos le dedica tiempo a aquella gente para irla instruyendo. Y hoy yo puedo ver, mis hermanos, puedo ver cómo el Señor, mis hermanos, ahora ellos, imagínense, tienen ahora para poderse pagar un buen apartamento, tienen, mis hermanos, todo lo que necesitan. Todos son personas fructíferas que trabajan, y mis hermanos, lo más importante, que yo estoy muy feliz por ellos porque están estudiando. Y mis hermanos, todos, era mi anhelo, era mi deseo. Y así, mis hermanos, no solo esa familia, hemos visto muchas familias, mis hermanos, ver cómo el Señor cambió su camino, cómo cambió su destino. Yo les decía, no se metan a esto, no se metan al otro, no hagan esto, no mientan, no hagan aquí, no hagan allá, porque recuérdese que cuando hay necesidad, mis hermanos, la gente aprende a mentir. Cuando hay necesidades, la gente, mis hermanos, mire, con la mentira logra muchas cosas, pero después todo eso se va. A mí lo que Dios da son cosas eternas. Entonces, mire qué precioso. Si yo no hubiese pasado por todas esas situaciones, mis hermanos, ¿cómo yo podría tener un corazón sensible para ayudar a los demás? No que tal vez mis hermanos me escudarían en la palabra y decir, pues están en pecado, están mal, entonces por eso no tienen, no obtienen. No, mis hermanos, uno tiene que ir dirigiendo a la gente, porque uno tiene que saber, cuando hay discernimiento, hay entendimiento, uno tiene que saber que aquellas personas fueron formadas de esa manera, y que hay muchas cosas que hacen, no porque las quieran hacer, sino que así como cuando el Señor sacó al pueblo de Israel, como le vuelvo a repetir, mis hermanos, Él tuvo que llevarlos a un desierto, porque solamente ahí Él podía hablar con ellos, y que ellos aprendieran, mis hermanos, a depender solamente de Él. Ahí los tuvo Él que llevar para que ellos aprendieran, mis hermanos, a clamar por sus milagros, porque cuando el Señor le decía a mis hermanos, a Moisés, el día de mañana, hablaba con él y le decía, el pueblo marchará, porque ellos caminaban cuando él les hablaba, cuando él les decía, ahí va a estar mi nube, ahí va a estar la columna de fuego guiándolos, o sea, su presencia ahí con él. Entonces, mis hermanos, pero él sabe qué mandaba, dile al pueblo que se santifique, porque mis hermanos, ¿sabe por qué él siempre los mandaba a santificarse? Porque en una estadía que ellos tuviesen, mis hermanos, siempre en el desierto, muchos empezaban a desvariar, empezaban a hablar, mis hermanos, de lo que no tenían que hablar, empezaban a murmurar. Y Dios en su infinita misericordia los mandaba a que ellos se santificaran para que tuvieran, mis hermanos, nuevamente la oportunidad de seguir avanzando. Pero muchos no avanzan, se quedan en el desierto por habladores, por blasfemadores, por orgullosos,
porque no entienden lo que Dios está haciendo. Si Dios lo único que está haciendo es sacándonos, mis hermanos, del pecado. Por eso nuestro Señor Jesucristo fue a esa cruz. Ahí pagó Él. Él no abrió ni su boca, dice. Él sabía, mis hermanos, que eso lo tenía que Él vivir, lo tenía que pasar para perdón de nuestros pecados y que hoy nosotros tuviésemos acceso, poder llegar delante del Padre y poderle pedir la ayuda. Que la ayude en Dios, no la busque en el hombre, porque el hombre le va a fallar, pero Dios no falla. Quizá usted va a tener, como le digo, ¿verdad?, personas que van a hablar mal de usted, pero no importa, un tiempo van a ver por los frutos, a usted lo van a conocer. Amén. Entonces, mis hermanos, vamos a leer ahora en Santiago 1, 12 al 15. Dice la palabra de Dios en Santiago 1, del 12 al 16, vamos a leer. Dice: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado, dice, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Mire, cuánta gente preocupándose que si fulano hace eso, que si fulano hace lo otro, que si el mandatario, que si no sé quién, que si no sé cuánto, que si alguna mis hermanos, alguna persona reconocida, que si cayó en esto, que si anda en el otro, que si anda aquí. Procure usted, o usted preocúpese por su vida, por la de su familia. No pierda el tiempo. Deje de estar oyendo lo que no tiene que oír. Deje de estar viendo a los charlatanes, a los mentirosos que se hacen famosos y mis hermanos llegan a tener un gran rating, mis hermanos, en las redes, a través de nosotros, por estarles poniendo nosotros atención a quien no tenemos que estarle poniendo atención. Aquí el Señor está diciendo que al que venza, mis hermanos, recibirá la corona. Dice: dichoso aquel resiste a la tentación, porque ahorita, mis hermanos, estamos siendo tentados por el enemigo, porque lo que quiere es que nosotros, mis hermanos, hablemos, que blasfememos, porque en el momento cuando Él nos mira haciendo eso, Él está diciendo cada día se están debilitando más, porque Él conoce la palabra y Él sabe de que si yo hablo cosas negativas, mis hermanos, cuando yo sienta, yo voy a estar siendo una persona negativa. Cuando yo, mis hermanos, hablo cosas positivas, yo mismo, mis hermanos, cuando yo me dé cuenta, yo soy una persona que me mantengo firme. Entonces el enemigo a eso quiere llevar a la gente. Entonces dice aquí: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado, dice, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie al ser, dice, tentado diga: es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Luego cuando él deseó, dice, ha concebido engendrar. Luego cuando él concebió, entonces ha decidido, dice, engendrar al pecado. Y el pecado, dice, una vez que ha sido consumido, da a luz la muerte. O sea que aquí está hablando que Dios no tienta a nadie. Dios a usted no le va a mandar, le va a mostrar ahí así como a los hombres que están casados, a una mujer muy bonita y tal vez su esposa ni siquiera, ¿verdad?, quiere peinarse porque, según usted, porque tal vez la señora ni tiempo tiene, ¿verdad? Entonces, imagínese usted, ¿cree usted que Dios le va a poner, vamos a pasar una prueba a ver si querés más a la que no se peina que a la que se anda bien con el pelo bien planchado? Dios no es así, mis hermanos. Es que un hombre sabio, un hombre entendido, ¿qué hace? Ayudar a su esposa. ¿Y qué hace, mis hermanos? De vez en cuando le hacen su regalito, ¿verdad? Arreglate tu pelito. Le gusta, mis hermanos, que ande arregladita, perfumadita, bien bonita. Pero si usted en su casa no tiene a un hombre sabio, entonces ¿por qué, mis hermanos, hermana, por qué no se arregla para el Señor? Porque mire cuánta gente a una festividad, una graduación, a una quinceañera, a una boda,
bien arreglados y hacen todo lo posible por llevar vestido nuevo para que todos te vean que llevo el mejor vestido, el mejor zapato. Pero a la casa de Dios, como sea, para servirle a Dios, pero ni siquiera, mis hermanos, a veces una blusa o un vestido o un par de zapatos no quieren gastar, no quieren comprar. Cuando ahí, mis hermanos, donde el Señor mira los corazones. A mi hijo, zapatos solo de marca, pero para servirle a Dios, miremos a ver si conseguimos por ahí algo que no sea tan caro. Al Rey de Reyes, mis hermanos, uno tiene que presentarse delante de Él, porque va a ver al Rey, y así como uno trata, así va a ser uno tratado. Dios no nos puede tratar a nosotros como reyes y sacerdotes, ni nos puede dar todas sus bendiciones, porque mis hermanos, ¿cómo somos? Todo lo demás, prioridad, pero lo de Dios, lo hago a medias o como me da la gana. Dios no puede obrar así, mis hermanos. ¿Pero por qué perece el pueblo? Por falta de conocimiento. Entonces, sigamos aquí leyendo. Dice luego, cuando dice aquí, que cuando ya el pecado, dice una vez, se ha sido consumido, da a luz, dice, la muerte. O sea que por eso dice que la paga del pecado es la muerte. O sea, yo no voy a, mis hermanos, como le digo, si yo soy una persona sabia, entendida, yo no me voy a dejar guiar por el enemigo, sino que lo que voy a hacer es buscarle solución a la situación que hay en mi hogar, que hay con mi esposo, que hay con mi esposa, que hay con mis hijos. Clamar a Dios, pedir a Dios, pero no me voy a poner a hacer otras cosas, mis hermanos, porque ahí la tentación, ¿verdad?, del enemigo ahí te hizo rema en nuestras vidas y yo voy a caer, ¿qué dice? En pecado. Entonces, ¿qué trae la paga del pecado? Es la muerte, dice aquí. Entonces dice aquí en el 16, mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de la creación. Recuérdese que dice aquí que todo don perfecto viene de Dios y que fuimos creados para dar el mejor fruto, dice. ¿Qué está pasando con nosotros, pueblo de Dios? ¿Qué está pasando con nosotros que nos dejamos influenciar? El tiempo se nos está dando, mis hermanos, el tiempo se nos está yendo. No juzgue, no señale a todo lo que han venido hablando y han venido diciendo. El Señor nos ha venido probando el corazón y nos ha venido preparando. Y si eso, mis hermanos, todas esas, lo que el Señor nos ha mandado a decir a través de la palabra, a través de siervos de Dios, mis hermanos, pero oiga bien, ahorita ya no es tiempo de que usted solo esté pensando en que le dijeron, así como alguien por ahí dijo que el año pasado era un año de alegría y de gozo. Mis hermanos, esos sí son inventos, porque nosotros los siervos de Dios lo que tenemos que estar haciendo es preparando al pueblo de Dios, no venir a profetizarles solo para que la gente esté contenta. Esos tiempos, mis hermanos, del que el Señor habla, donde dice, ¿verdad?, que la desamparada, que la que no daba luz va a dar a luz. Pero mis hermanos, para el Señor los tiempos gloriosos son cuando yo doy frutos del Espíritu Santo. Pero la gente todo lo ve en materialismo. ¿Qué pasó? Miren, ha sido, mis hermanos, un año que no se le desea a nadie, porque ¿qué es lo que anda ahorita? ¿Qué cree usted que es lo que anda rondando ahorita? Un espíritu de muerte. Mis hermanos, bendito Dios, Dios nos ha guardado, Dios nos ha cuidado. Y la gente todavía sigue, mis hermanos, que para este año es un año de, mis hermanos, no hayan ni qué inventarse. Este es año, mis hermanos, de reconciliación con Dios. Este es año de preparar el camino para nuestra familia.
Se avecinan cosas peores, cosas más grandes van a suceder. ¿Iremos a estar preparados, iglesia? ¿Iremos a estar preparados, pueblo de Dios? ¿Iremos a estar preparados, aquellos que nos la llevamos de saber todo? Por eso hoy la palabra nos ilustró y nos dijo, el que crea estar firme, cuide de no caer. Tenemos que estar cuidando día con día. Tenemos que tener cuidado, que a veces son tentaciones las que le vienen y hay gente que dice que Dios le habló. Dios no tienta a nadie, ni Dios tampoco. Dice que todo don perfecto viene de parte de Dios. Es tiempo, mis hermanos, donde tenemos que estar cuidando la conducta, nuestro hablar, nuestro pensar. Todo eso lo tenemos que cuidar. La última cita, y ahí vamos a terminar, donde dice en 2 de Pedro 2:9. 2 de Pedro 2:9. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 2:9. Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere y reservar a los impíos para castigarlos en el día del juicio. Lo vuelvo a leer. Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere. ¿Quiénes son los que vamos a ser librados de la prueba? Porque sabe que ahorita es tiempo, por eso quise dar este tema, de pruebas que van a pasar, o sea, de tentaciones que van a venir, que usted va a decidir mejor esto, mejor lo otro, ¿verdad? Oiga bien, pidámosle a Dios que Dios nos dé discernimiento, que si lo que usted está eligiendo, lo que usted está haciendo, es de parte de Dios. Vendrán muchos engañadores, dice, muchos que hablarán en mi nombre. Y mis hermanos, y el Señor dice, y yo que nunca he hablado con aquellos, por eso un día, mis hermanos, nos vamos a dar cuenta que quizá muchos que dijeron que eran hijos de Dios, no eran hijos de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, por los frutos los van a conocer. Gente que a usted no le hable directamente de la palabra de Dios, usted ve desde el Génesis el Señor le venía hablando, mis hermanos, a su pueblo. ¿Qué hizo, mis hermanos, desde el tiempo de Noé? Dice que él limpió la tierra, mis hermanos, cuando pasó lo del diluvio. ¿A cuánto, mis hermanos, toda esa gente que se perdió, solo una familia se salvó? Mis hermanos, luego, si usted se da cuenta, todo el recorrido también, mis hermanos, cuando el Señor llevó al pueblo de Israel, mis hermanos, fueron pocos los que entraron a la tierra prometida. Mis hermanos, usted puede ver todos los libros de los reyes. Ahí usted puede ver también cómo terminaron muchos reyes. Todo, mis hermanos, lo que Dios promete, Dios lo cumple. Cuidémonos de nosotros mismos, mis hermanos. Si usted se mantiene unido a Dios, Dios lo va a salvar a usted de la prueba, mis hermanos, venideras, y también, mis hermanos, de no caer en tentaciones. Por eso dice, cuando los discípulos, y con esto cierro, que le dijeron, enséñanos a orar. Y sabe que les dijo él, pídanle al Padre, ¿verdad? Y díganle, líbranos de todo mal, ¿verdad? Y de toda tentación. Y también les dijo, díganle que se haga conforme a tu voluntad, no conforme a la nuestra. Porque la voluntad de Dios es lo bueno, no es lo malo. Somos nosotros que mis hermanos, que nuestra voluntad se la tenemos, mis hermanos, puesta al enemigo, él hace lo que quiera con nosotros. Y no, lo más triste es que ni en esta tierra, ni en mis hermanos, en un día, cuando el Señor esté delante de nosotros, no vamos a entregar buenas dádivas y no vamos a recibir ni aquí, ni mis hermanos, y ni nunca nada bueno. Entonces, es tiempo que usted le ponga atención a esto y que usted ponga un hasta aquí a la situación que está viviendo. Y usted le diga al Señor, Señor, yo quiero que tú cambies mi vida, yo quiero que tú cambies ese camino, ¿verdad?, de adversidad que yo he venido caminando. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, declaramos que esta palabra se hizo rema en su vida y que usted la recibió en su espíritu, porque su espíritu no argumenta, la carne se argumenta. Entonces, si usted hoy decidió recibir esta palabra en su espíritu, el espíritu habló a los que son del espíritu de Dios. Ahora, si usted la recibió en la carne, entonces, mis hermanos, en la carne
sí argumenta, la carne señala, la carne no está de acuerdo. Pero yo sé que usted no es ninguna persona carnal, usted es una persona espiritual. Así que yo le bendigo en el nombre de nuestro Jesucristo y recuérdese que esta noche, nuevamente a las 8 de la noche, tenemos una cita con el amado. Bendiciones, mis hermanos de lo alto, que Dios me los siga bendiciendo y le pido al Dios Todopoderoso que nosotros seamos el mejor fruto de esta tierra, en el nombre de nuestros bendiciones.